5 lugares tenebrosos de Colombia. Número 1. Cárcel de Gorgona. La prisión abandonada de la isla de Gorgona es otro de los destinos paranormales. Se erige a 35 kilómetros de la costa pacífica del departamento del Cauca. Sus ruinas se han convertido en parte de un parque nacional natural que atrae a cientos de turistas anualmente y que busca preservar la abundante fauna y flora. La institución de máxima seguridad, que funcionó desde 1960 hasta 1984, albergaba a los criminales más peligrosos en instalaciones con celdas de castigo, letrinas y pequeños camarotes de madera. Según cuenta la historia, los prisioneros debían sobrevivir a los animales, como serpientes venenosas, y sufrían, además, de enfermedades tropicales. Entrar a Gorgona en aquella época era casi que una sentencia de muerte. Se dice que, en la actualidad, la misteriosa energía del lugar se ve acompañada por sombras fugaces y ruidos inexplicables, incluso algunos visitantes aseguran haber experimentado la sensación de que alguien intenta retenerlos. Número 2. Hotel Salto de Tequendama. El Hotel Refugio del Salto es uno de los lugares más terroríficos. Fue construido en el año 1923, y durante 50 años solo podía visitarlo la élite del país. El Salto del Tequendama es un lugar místico que ha llamado la atención de cientos de personas, no solo por su imponente belleza, sino porque muchos se han quitado la vida allí. En el fondo de sus aguas reposa una enorme cantidad de cuerpos desmembrados de suicidas, quienes, al lanzarse, se condenaron a una eternidad en pena vagando por el lugar, según las creencias que hay en el sitio. ¿Cuál fue la primera muerte? La primera persona que cayó al precipicio falleció de manera accidental, luego de que el vehículo en el que se transportaba sufriera un volcamiento. Se trataba de una monja que, según las historias, perdió la cabeza en el impacto de la caída. Su espíritu aún se presenta ante quienes transitan por el lugar. Hay quienes aseguran que el lugar ejerce una atracción fatal para quien se acerca demasiado a la orilla de sus cascadas. Incluso quienes no van con la intención de suicidarse, pueden saltar debido a esta fuerza sobrenatural. Número 3. Armero. Armero Guayabal, es un municipio del Tolima rodeado de misticismo como consecuencia de la tragedia anunciada hace 30 años. En figuras como el padre Ramírez o la niña símbolo de este hecho, Omaira Sánchez, se retrata la realidad de un país que aún no olvida esta tragedia, que lo convirtió en otro de los lugares más terroríficos. Este es uno de los lugares más terroríficos. Armero, antes llamado San Lorenzo, era una próspera población algodonera de 50.000 habitantes, situada a 4 horas de la capital, Bogotá. Hasta que el 13 de noviembre de 1985, a las 23:30, la erupción del volcán Nevado del Ruiz se llevó todo lo que encontró. La tragedia de Armero es una maldición, según el blog Espacio Misterio. En abril de 1948 estalló en Colombia una revolución tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República. La situación desató una guerra entre liberales y conservadores, y Armero no escapó a las revueltas. Algunos asesinos sembraron el caos y la violencia en las calles. Cuando el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, más conocido como el mártir de Armero, regresaba a su casa, oyó gritos y se refugió en la iglesia. Las monjas y algunas familias conservadoras alentaron a Ramírez a huir, diciéndole que ningún miembro de la iglesia se encontraba a salvo. Sin embargo, él se negó, diciendo que el pueblo le necesitaba.
El 10 de abril, una multitud entró en la iglesia pidiendo que les entregaran unas armas que supuestamente estaban escondidas. No encontraron nada, pero apresaron al párroco y lo asesinaron a machetazos en la plaza pública. El cuerpo del padre quedó expuesto toda la noche a la intemperie. A medianoche los asesinos lanzaron el cadáver a una cuneta en la puerta del camposanto. Fue sepultado sin sotana ni ataúd, en un intento de humillarlo incluso tras su muerte. Dicen que antes de expirar, profirió una maldición. En este pueblo no va a quedar piedra sobre piedra. Lo que es hoy Armero. Andar por lo que un día fue Armero, este sitio que es considerado uno de los lugares más terroríficos, es caminar sobre los cuerpos de muchas de víctimas. Hoy, los nombres que se han inscrito en las lápidas, los epitafios con que sus familiares han querido honrarlos, ocultan generalmente tumbas vacías. Algunos dicen que entre las ruinas se escucha aún el dolor, los llantos y los lamentos de quienes perdieron su vida. Y también se comenta que los fantasmas no están ahí para asustar a nadie, sino porque algunos no son siquiera conscientes de estar muertos, mientras que otros solo quieren un funeral apropiado. Número 4. Panóptico de Ibagué. El antiguo panóptico de Ibagué fue construido como prisión a finales del siglo XIX y funcionó como tal hasta el 2003. En 1998 fue declarado bien de interés cultural de carácter nacional, por lo que durante su restauración se dejaron intactas algunas estructuras que cuentan la historia de cómo vivían los presos en aquella época. Este panóptico es otro de nuestros lugares más terroríficos. ¿Qué tiene de terrorífico el lugar? Según varios parapsicólogos, las instalaciones del panóptico son apetecidas para desarrollar estas actividades paranormales, debido a que hace varios años el lugar fue penitenciaría distrital. Y se dice que los espíritus de los miles de reclusos que fueron torturados y asesinados en los pabellones de la cárcel todavía rondan los pasillos de la vieja estructura. Incluso vecinos del sector aseguran que en la madrugada se escuchan lamentos y quejidos. Otros dicen que han visto gente deambular y que, tras doblar en alguna esquina, desaparecen. Caídas de objetos pesados, diminutas luces que se encienden y se apagan, levantan aún más el mito paranormal de este lugar que fue construido a finales del siglo XIX. El panóptico es característico por su construcción en cruz, el cual permite que desde el centro del lugar se tenga una gran visibilidad de cada una de las naves con celdas, de la que hasta el año 2010 operó como una cárcel en la que murieron de manera violenta cientos de personas. Panopticus. El grito de los condenados en una investigación de ellos están aquí. Producción del canal RCN llamada El Día de la Suerte, invitaron a Adelaida Buscató, actriz de una gran serie televisiva, quien quedó muy sorprendida por los fenómenos que quedaron registrados en cámara, como una carta que salió volando sin explicación alguna. Después de que el programa de RCN Televisión, Ellos Están Aquí, visitara las instalaciones del panóptico de Ibagué para vivir experiencias paranormales, presuntos grupos satánicos de la ciudad se han interesado en asistir al lugar para desarrollar ritos y actividades de ocultismo. Número 5. El Bronx. El Bronx, definitivamente no podríamos descartarlo de la lista lugares más terroríficos. Este nombre se conoce a las dos calles en forma de L ubicadas en el centro de Bogotá, muy cerca también de la sede de la Policía Metropolitana. Los colombianos se estremecen por el infierno que se había formado en el lugar. El inicio del Bronx, con la construcción de vías como la Avenida Colón, Calle 13, y la aparición de más industrias, San Victorino se convirtió en un embudo donde confluyeron los piperos, el contrabando, y se comenzaron a formar los primeros cambuches para procesar alcohol, traficar oro y de armas.
En esas dos calles, coronadas por banderolas colgadas de lado a lado de la vía como un pueblo en fiestas, el Estado colombiano no existía. Las bandas habían montado su propia ley y el terror mandaba a su antojo. ¿Cómo funcionaba el Bronx internamente? Si alguien robaba o se peleaba en el interior de un lugar donde el consumo de alcohol y drogas es moneda frecuente, se enfrentaba a su autoridad. Acá había casas de pique, de golpizas, de torturas. No diferenciaban niños de ancianos. Uno tiene que hacerse el sordo, el ciego y el mudo, dijo uno de los pocos residentes que quedan. Moscas, ratas por doquier. La gente dormía entre desechos humanos atontados por el efecto de las drogas y controlados por más de 50 saiyajines. Sin ningún temor, los delincuentes se llevaban a los infractores a casas de la zona y es ahí comienza la descripción del horror. Palizas, torturas y, para terminar, eran descuartizados o entregados vivos a perros feroces que los devoraban. Así lo han detallado las autoridades, que han recabado horas de grabaciones en las que se ve la actuación de los delincuentes y en las que también se reflejan rituales satánicos y de magia negra. La parte terrorífica y paranormal del Bronx. El medio testigo directo ingresó con parapsicólogos y mentalistas. Los expertos, a través de instrumentos especiales, lograron determinar que en la zona hay una gran presencia de entes sobrenaturales que deambulan en las edificaciones donde tiempo atrás habrían sido asesinados. Los 4 estudiosos de los fenómenos paranormales que ingresaron al Bronx además lograron evidenciar que el lugar tiene una carga negativa muy pesada. Esto se debe a todos los hechos sangrientos que ocurrieron allí. También indicaron que en el lugar se utilizaba mucho la magia negra. Los expertos lograron comunicarse con una entidad paranormal que según sus respuestas fue asesinada en el lugar. También pudieron establecer contacto, según ellos y sus aparatos, con otro espíritu que rechazó su presencia en el lugar. Energías demoníacas y presencias peligrosas fue lo que encontraron los parapsicólogos. Tanto así que al final de la sesión aconsejaron que esta zona sea declarado campo, por los cientos de asesinatos que ocurrieron allá. El exdirector nacional del CTI, Julián Quintana, afirmó en su momento que a las personas las metían en canecas llenas de ácido para que no quedara ninguna evidencia.